Chesed, Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bendecimos a todos los que hoy nos están escuchando a través de esta instrucción. Estamos aquí en la sede de Duitama, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy importante acerca de la vida del patriarca Jacob, capítulo donde acontecen situaciones que lo llevan a una restauración, a renovar el pacto que inicialmente él tenía con el Padre y también a que su identidad sea confirmada. Aquí en este capítulo encontramos cuando el Eterno se le presenta nuevamente y le dice: ya tu nombre no será más Jacob, sino que ahora será Israel. Y todo lo hemos venido estudiando y aún por parte de nuestros amados pastores nos han enseñado el momento en el que Jacob fue cambiada su identidad, o mejor dicho, confirmada, para que pueda ser también ese canal de bendición para el pueblo de Israel. Y notemos de que en la vida de Jacob sucedieron muchos altibajos antes de llegar a Betel nuevamente. Por eso se llama este capítulo, en Génesis 35 encontramos varios títulos como Jacob regresa a Betel. Sabemos que la escritura no tenía títulos en su contexto original, pero hoy vamos a poner este título: Jacob regresa a Betel. Si la escritura nos enseña de que hubo un regreso, es porque inicialmente él estaba ahí. Él estuvo una primera vez en Betel. Y aquí vamos a entender cómo es el proceso de restauración cuando anteriormente no tenía la presencia del Ruach HaKodesh constantemente, cómo un hombre buscaba pelear esas bendiciones que el Padre a través de sus promesas les daba. Cuando Jacob inicialmente había salido de Betel, era un hombre solo, no tenía posesiones. Nos enseña la escritura que cuando él sale de su familia fue porque estaba huyendo ¿de quién? De su hermano Esaú. Y todo eso porque él recibió la bendición de su padre, que Esaú, por ser el primogénito, tenía que haberla recibido. Pero notemos de que este hombre fue quien, por mandato de su madre, obedeció a una palabra y peleó esa bendición y la recibió. Ahora bien, aquí cuando nosotros leemos el capítulo 35, lo vamos a leer del versículo 1 al 14, para poder entrar en el tema y poder explicar un poco el contexto. ¿Qué dice el capítulo 35 del 1 al 14, David? Dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí. Haz allí un altar para él, que apareció a ti cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los Elohim, los ídolos, de los extraños que hay entre ustedes. Purifíquense y cambien sus vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar. Y haré allí altar para Elohim, y que me responde en el día de angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los Elohim del extranjero que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus ovejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba en Siquem. Y salieron y tuvo el temor de Elohim sobre las ciudades que habían en los alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y vio Jacob a la luz que estaba
en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó el lugar el Bet-El, porque allí se elevaron a él, porque ahí se revelaron a él Elohim cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora. Hasta ahí. Digámoslo hasta ahí. Entonces, podemos ver un recorrido en la vida de Jacob cuando el padre habla a su alma y le dice 3 mandatos muy importantes. Eso los podemos encontrar en el versículo 1. Y son 3 palabras que hoy vamos a profundizar y a entender de cómo en ese proceso para llegar a Betel y recibir su confirmación del pacto y restaurar su identidad, también asimismo el Padre anhela de que cada vez nosotros andemos en esa misma obediencia, como aquí este hombre llamado Jacob escuchó. Y dice el versículo 1, Yahweh le dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y mora allí. Haz allí un altar a Yahweh, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces podemos ver 3 mandatos. Levántate, sube y mora. Y podemos entender que a través de estos mandatos tiene un contexto muy profundo donde nosotros vamos a entender para nuestra propia alma también cómo el Eterno obra y anhela de nosotros. Cuando dice levántate y sube, aquí las palabras que utiliza el Padre la conocemos como cum, pero resulta que no es alguien que simplemente está sentado o que se puede encontrar en una posición de descanso. Espiritualmente esto nos representa algo más allá, es cambia tu estado, disponte a actuar. Esas 2 definiciones nos enseña la palabra levántate, cum. Cambia tu estado actual y disponte a actuar. Ya que también le dice sube. Sube significa que después de que te propongas actuar, dirijas tus pasos hacia lo que el Padre te ha hablado. Es decir, no basta solo con levantarse, hay que avanzar hacia el propósito. Como aquí Jacob nos va a enseñar cómo lo hizo. Le habla cuando él estaba en Siquem. Dice que en Siquem ellos estuvieron y en medio de lo que sucedió con Dina, con una de sus hijas, se actuó por justicia o venganza por parte de 2 de sus hijos. Y hubo una mortandad en medio de ese lugar. Entonces Jacob, cuando estaba en Siquem, tenía también mucho temor de lo que iba a acontecer por causa de lo que ellos hicieron. Eso está en Génesis capítulo 34. Por eso el Padre en su misericordia le habla después de todo lo que sucede y le dice levántate, sube y mora a Betel. Cuando nosotros miramos en la escritura esta palabra levántate, no solo se la dijo a Jacob, era un modismo o una forma en el cual anteriormente se les hablaba a los que obedecían y escuchaban la voz del Padre. Lo vemos también en la vida de Abraham, pero también lo vemos veces anteriores en la vida de Jacob. En Génesis 31:21 está escrito, huyó pues Jacob con todo lo que tenía y levantándose cruzó el río y se dirigió al monte de Galaad. Aquí podemos ver otra opción. No solo fue cambiar la posición, sino que el levantarse lo ayudó a cruzar. Tomar acción para cruzar al otro lado. Lo vemos también en Josué capítulo 1, versículo 2, como hoy nos indicaban. Para que Josué pudiera conquistar y entrar y estar en la tierra prometida, el Padre inicialmente también le dijo, levántate y pasa este Jordán. Josué 1:2. Y nos enseña también de que levantarse es dejar una condición anterior. Como hoy nos enseñaban, es hacer lo contrario a lo que de pronto te puede hacer una barrera para que avances. Es dejar mi condición anterior, lo que me impide avanzar. Aquí también lo vemos
en Jacob cuando fue inicialmente a Betel. En Génesis 31:13 dice: yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, cada vez que está este mandato en las Escrituras, levántate, es porque algo nuevo va a acontecer. Como pudo acontecer con Jacob, acontece con mi vida, como puede acontecer contigo. Por eso hay que escuchar y ser sensibles a la orden. Y notemos de que le dijo a Abraham en Génesis 13:17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Esto sucedió después que Lot se apartó de él, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y es cuando Abraham había sido llamado en Génesis capítulo 12. Jacob debía levantarse físicamente, pero espiritualmente tenía que dejar una etapa de estancamiento porque él estaba en Siquem. Esto significa, cuando te levantas, respondes al llamado. Cuando te levantas, respondes al llamado. Caminas en obediencia. Por eso Cum suele marcar el inicio de una nueva etapa en nuestras historias. Por eso Cum suele marcar el inicio de una nueva etapa en nuestras historias. Abraham se levanta para recorrer la tierra. Moisés se levanta para enfrentar a Faraón. Josué se levanta para entrar a Canaán. Jonás se levanta para ir a Nínive. Jacob se levanta para volver a Betel. Y en cada caso, esto significa de que para poder levantarnos tiene que haber una palabra proclamada por Yahweh, porque nuestras fuerzas no podemos. Y notemos de que no solo le dice levántate, sino que también le dice sube. Y no habla solamente de subir o escalar de forma física. Aunque él se encontraba en una zona baja, tenía que subir a Betel, que geográficamente tenía que pasar 2 montes. Y esto representa también de que físicamente tenía que estar preparado para subir. Es decir, vamos a ver a través de esta palabra que es Alej, cómo subir significa acercarse a Yahweh. Levántate y sube, o sea, toma acciones y acércate a Yahweh. Toma acciones y acércate a Yahweh es subir. Vemos textos que nos enseña y nos habla acerca de personas que subieron a acercarse a Yahweh, físicamente como también de forma espiritual. Aún David preguntaba en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de alma, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh. Entonces, el que sube tiene integridad delante de Yahweh. Como nos enseñaban, la integridad es poder acercarnos y comenzar a ser completos. Por eso también miramos de que muchas veces, cuando se presentaban las ofrendas, ¿qué tenía que subir? Dice que tenía que subir lo que es el holocausto, lo que se consumía, subía, ¿cierto? Porque el sacrificio subía en humo hacia Yahweh. Pero notemos de que también está el que sube, guiado por el propósito de Yahweh, pero hay un límite para el que no tiene la capacidad de subir. Pero el Padre no quiere eso con nosotros. Él quiere que todos podamos subir. Y notemos de que así lo hizo también con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Dice que en Éxodo 3:8, he descendido para librarlos y hacerlos subir a una tierra buena y espaciosa. Otras traducciones dicen recorrer, pero en el original dice hacerlos subir. Nos estaba hablando que ellos eran en ese momento esclavos y tenían que ir a la tierra prometida, pero tenían que llegar acercándose a él. Porque vemos que la generación que salió no pudo entrar, porque no había una cercanía.
Por eso Jacob, esto era lo que estaba peleando. Levántate, regresa a Betel, sube. Entonces, dice también la Escritura, cuando Abraham subió de Egipto. Y normalmente notamos de que cuando Abraham sube de Egipto, tenía nuevamente que regresar al lugar donde el Padre lo llamó, para que pudiera nuevamente caminar en la línea que él le había trazado. Por eso le dice, subió Abraham de Egipto. En la narrativa subir marca el retorno al lugar donde Yahweh lo había llamado. Es retornar al lugar donde Yahweh nos ha llamado. Subir nunca es solo desplazarse. Por eso cada vez que alguien sube o se acerca a Yahweh, puede tener momentos de revelación, momentos de adoración y también de renovación de las promesas con la idea de ascender al lugar donde Yahweh le habla. Esto lo podemos ver, que el subir simboliza preparación y que yo proponga mi alma para recibir revelación. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando Moisés fue al monte Sinaí, la orden se la dio el Eterno. Fue el Padre quien le habló a Moisés. Eso está en Éxodo 24. Dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces esto significa que cuando el Padre da una orden de subir, es porque viene una mayor preparación, pero también asimismo va a revelar asuntos que van a ser de bendición para un pueblo. Subir. Por eso le dice a Jacob, levántate y sube. Es decir, toma acciones y prepárate para acercarte a mí. Buscar la instrucción significa acercarnos a Yahweh. Era Jacob de 99 años cuando subió a Betel. Y podemos notar de que él había salido del lugar donde se había quedado, que era Siquem. Este movimiento nos enseña una realidad espiritual, que iba a volver nuevamente a tener una revelación para todo el futuro en la historia de Jacob. Entonces podemos comprender dos palabras, levantarnos y subir, acercarnos a Yahweh para poder morar, porque esa es la tercera orden que el Eterno le da a Jacob. Levántate, sube y mora. Entonces, morar no iba a ser algo temporal, a pesar de que físicamente él iba a estar ahí un tiempo o un intervalo de tiempo, pero en su alma iba a permanecer en la promesa que el Padre le iba a hablar. Morar es establecer y tiene un significado muy, muy especial porque dice echar raíces, permanecer bajo la autoridad de Yahweh. Y notemos de que a pesar de que Jacob, él prosperó en Harán, cuando estuvo trabajando para Labán, tuvo esposas, tuvo hijos, ganado, riquezas, cuando sale. Sin embargo, nunca fue un lugar donde Yahweh quería que él permaneciera, pero transcurrió un tiempo bastante largo. Y esto nos enseña de que entonces si este hombre prosperó en medio de esa tierra donde estuvo 20 años, después se fue cerca de Siquem con su familia, ahora le dice regresa a Betel y permanece allí. Esto nos enseña de que independientemente donde cada uno hoy estamos, el Padre siempre va a tener un lugar donde va a permitirnos hacer mucho más, porque así lo hizo con Jacob. Y esto es algo que nos enseña a que no podemos acomodarnos simplemente a un lugar, porque al final de todo el Padre ve cada uno cómo está formando su relación con Él. ¿Qué relación tiene? Y si sigue la línea en obediencia desde que le habló cuando llegó al camino. Porque esto es lo que va a permitir más adelante que se puedan ver
esas promesas. Y dice entonces que él tenía que subir a presentar, hacer ¿qué? Un altar, ¿cierto? Tenía que hacer un altar. Y vamos a notar de que en este momento Jacob todavía no había tomado la decisión o no había dado el paso de ir a Betel. Hasta ahora estaba recibiendo la instrucción. Y vamos a ir mirando de que el Padre les da unas órdenes de cómo tenían que presentarse, porque no era simplemente sube, levántate y ya. Y lo hago a la manera como de pronto yo pienso o creo, o como Jacob ya venía acostumbrado. Esto tiene una preparación, porque presentarle o levantar un lugar para adorar al Creador tiene que ser de preparación. Tiene que haber una preparación antes de poder entregar ofrendas. Y unas de esas, dice que este lugar que iba a establecer, anteriormente se hacían con piedras. Y notemos de que era un lugar donde se adoraba, pero no se iba y se cantaba o se presentaban algún tipo de alabanza o música, sino como nos enseñaban esta mañana, sino que tú presentas lo que has servido, lo que has trabajado, lo que has hecho con el ministerio y lo que has caminado con él. Eso era lo que ellos presentaban en medio de esos lugares de sacrificio. ¿Y entregaban qué? Entregaban prioridades, su confianza y su futuro. Porque ellos cuando levantaban un altar, inmediatamente el Padre les cambiaba el rumbo de muchas cosas. Entonces ahí es donde notamos de que ellos entregan. Y ahí vemos también cómo se reafirma más el pacto cuando en la vida de Jacob, y lo vamos a ir estudiando. Por eso, espiritualmente Betel es el punto de retorno y de encuentro donde los patriarcas también permanecían, porque no solo había sido Jacob el que había estado allí, podemos ver a un Abraham, Isaac también vemos que se siguió la línea, y ahora Jacob. Entonces, en el versículo 2 podemos ver las órdenes para que él comience a ejecutar esta instrucción que el Padre le da. Dice el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cambien sus ropas. Quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cambien sus vestiduras. Y aquí nuevamente recuerdo que cuando Jacob habitó en Siquem, estaba rodeado de una cultura que era politeísta, porque ellos adoraban, no adoraban a Yahweh, sino que adoraban muchos dioses. Y es por eso que aquí el Eterno le da esta instrucción, quitar los dioses extraños, ajenos. Pero ¿será que él tenía estos dioses o adoraba estos dioses? No. Pero sí, en parte de su familia y de todos los que estaban alrededor de él, pues habían que ser santificados y también tenían que ser limpios para poder acercarse con Jacob a lo que el Padre ya le había dicho. Recordemos que su familia era Lea, Raquel, estaba la sierva de Raquel, la sierva de Lea, y todos sus hijos, los que tuvieron. Y no solo ellos, sino que también habían traído de ellos personas que habían salido con Jacob desde que trabajaba con Labán. Siervos, siervas, pastores, porque también había mucho, pues ellos salieron con las ovejas. Administradores. Jacob no salió solo, ni con su familia, había muchas personas. Y todos ellos sí vivían bajo la autoridad de Jacob. Ellos eran personas que vivían bajo la autoridad de Jacob. Pero notemos de que también después de que sucede el conflicto de Simeón y Levi en la ciudad de Siquem, notemos de que también al salir ellos salieron personas con ellos. Entonces no fue solo desde Labán, sino que en todo tiempo Jacob era un hombre muy próspero y donde llegaban pues habían personas que le seguían. Y eso es algo que también nosotros
tenemos que tener presente. Como instrumentos donde lleguemos, van a llegar personas, almas. Entonces siempre este proceso es pasado en medio de cada uno de ellos. Por eso le dije, quiten los dioses ajenos, todo lo extraño que no haya alineado lo que el Padre es. Hay que quitarlo en medio de las familias, en medio de los que nos rodean, para poder tener un acercamiento correcto a Yahweh. Y esto cada uno, aún acá, porque no podemos pasar por alto que también es para nuestro tiempo. Yo tengo que evaluarme, tengo que evaluar a mi familia y tengo que evaluar a quienes me rodean para yo poder acercarme a Yahweh correctamente. Asimismo podemos notar que cuando el Padre le dice ajenos, es todo aquello que introduce o lleva una influencia distinta a Yahweh. Es todo aquello que influencia de forma distinta a Yahweh. Y eso es lo que tiene cada uno, o tenemos que evaluar cada uno. Es todo aquello que desplaza o quita la fidelidad a Yahweh. En este contexto también vemos de que nos hablan de dioses, y vemos también que Raquel, ella había tomado tiempo atrás unos terafines. Cuando salió de donde su papá, ella tomó los objetos o los dioses que en ese momento le consultaba. Y estos terafines eran ídolos que él tenía para consultar. Adivinación, magia, todo lo que en ese momento Labán hacía con ellos. Pero notemos de que ella los tomó, y también el padre sabía que a pesar de que ella era cercana a Jacob, también tenía ella que pasar por el proceso de soltar. Entonces, asimismo, es importante tener en cuenta de que de pronto Jacob en ese momento no sabía, o aparentemente no sabía, que ella los había tomado. Y eso es importante tener en cuenta, porque si el padre no le habla esto tan importante, no hubiera podido ella mostrarlo. Lo mismo pasa para cada familia. Cuando el padre habla de soltar, de santificar o de purificar, es porque hay algo que no le agrada. Y eso no podemos hacer caso omiso, porque entonces esos como desobediencias hacen de que no haya una cercanía correcta delante de Yahweh. Eso hace que no haya una cercanía correcta delante de Yahweh. Por eso era importante que no solo Jacob, sino toda la familia. Entonces Raquel toma los terafines, y en este momento dice que él guarda a Jacob y al pueblo para que lo soltara. Pero entonces también no estaba solo Raquel, estaban muchos de los siervos de Jacob que crecieron en hogares paganos, ya que para ese tiempo era muy común llevar amuletos, figuras protectoras o dioses familiares, como aún todavía se ve ese tipo de idolatría. Entonces, en medio del campamento, en medio de todo lo que Jacob formó, con tanto riquezas materiales como personas que estaban rodeadas, había de todo. Pero entonces, claro, el padre le da la orden para que vaya a Betel, pero no en la condición como están, sino que todos tienen que pasar un proceso de soltar y de ser purificados. La palabra purifíquense significa estar limpio. Y también podemos entender que es prepararse para estar en la presencia de Yahweh. Es prepararse para estar en la presencia de Yahweh. Es una condición de preparación para acercarnos a Dios. Y notemos de que ellos obedecieron, porque dice en Génesis 35:4,
les dieron todos los dioses extraños y los zarcillos que estaban en sus orejas o los aretes. Y nos preguntaremos, ¿por qué también los pendientes o los aretes? En muchas culturas del Antiguo Oriente, algunos pendientes funcionaban como amuletos, objetos de protección, símbolos religiosos, es decir, no eran simplemente adornos. Eso abarcaba mucho más, porque recordemos de que no solo habían personas cercanas de la tierra de Jacob, habían de distintas culturas, y más ahí que estaban también en Siquem, y Siquem era un lugar de mucho comercio, y era un lugar muy transitado, por lo cual muchos de los que estaban cerca de Jacob tenían este tipo de prácticas paganas. Ahora notamos de que algunos pueblos utilizaban joyas dedicadas a determinadas deidades. Por eso también Jacob manda a entregarlas. Y no quiero decir que todo pendiente sea malo, sino que aquellos estaban vinculados con la idolatría, consagrados. Ahora, ¿por qué enterrarlos? ¿O qué significa enterrar en el modismo de ese tiempo? Él no los destruye, no los destruye, tampoco los tira. Dice que los entierra bajo una encina. Y esto es algo que me enseñaba mucho, porque en medio de todo lo que uno va haciendo, cada vez que el Padre pide esa determinación, ese cambio, ese proceso de preparación para acercarnos a Él, siempre tiene que haber un acto de renuncia. Y esto hace relación al enterrar, ya que esto en el pensamiento hebreo significa dejar atrás, separar para siempre. Dejar atrás, separar para siempre. Enterrar. Es un acto de renuncia. Y podía entender de que primero, para poder nosotros acercarnos al Padre, primero se tiene que eliminar lo que contamina, tanto de mí como en los que están alrededor. Eliminar lo que contamina. Luego viene la preparación. Después viene el encuentro con el Padre. Y podemos ahí sí hablar de una verdadera adoración. Antes no. Porque si yo no quito de mí o los que están alrededor lo que contamina, no podemos prepararnos. No podemos estar preparados para acercarnos. Y eso es lo que el Padre le dijo a Jacob. Por eso dejen los dioses extraños, dejen toda influencia ajena a lo que yo soy y purifíquense para que ahí sí podamos regresar. También notemos de que hay arqueólogos que han encontrado excavaciones en Canaán, en Mesopotamia y Egipto, y también nos muestran de que hay muchos pendientes con símbolos de dioses. Los tallaban y los diseñaban para representar a las deidades, joyas con imágenes de serpientes protectoras, amuletos en formas de escarabajos, colgantes con la diosa Ishtar, símbolos de Baal y Astarte. Todo esto en pequeñas joyas que sabemos de que estaban consagradas, como también vemos otro tipo de utensilios que estaban consagrados a esos dioses. Y cuando nos enseña que en la escritura que tenía que en medio de ustedes, no hacía referencia a algo externo, nos enseña a algo que está en lo más interior, porque eso no se abandona solo haciendo las cosas de afuera, sino que primero parte ¿de qué? Del interior. Esto sugiere que esta idolatría estaba en medio de la comunidad, afectando la vida espiritual. Esto estaba afectando la vida espiritual. Por eso entendemos de que el Padre no solo mira el exterior, sino que observa lo que ocupa el centro de nuestras almas, porque Él puede discernir las intenciones más profundas. Y esto va para el pueblo, como lo hizo con Jacob. Purifíquense. Implica una limpieza moral, espiritual y congregacional.
Implica una limpieza moral, espiritual y congregacional. Hoy nos enseñaban algo muy importante. Si yo venzo y tú estás caminando de la forma correcta con Yahweh, esa fe con el que nuestro hermano vence o nuestra cabeza vence, pues a mí también se va a ser transferida para yo vencer. Antes no. Por eso es importante la purificación, porque lo que aconteció hoy fue una declaración de victoria, una declaración muy importante de victoria, que si yo estoy caminando correctamente, yo lo atesoro y dará fruto conforme a la voluntad de Yahweh, porque fue declarado. Y así va a ser. Pero si no es así, es muy posible de que no vaya a acontecer nada en mi vida. Por eso le dicen, cambien sus vestiduras. Cambien sus vestiduras. Reemplacen, renueven y dejen atrás una condición anterior. Es un cambio de estado que nos va a llevar a afirmar que las vestiduras representan identidad, condición, también oficio, como nos enseñaban hoy, oficio, trabajo. Porque cuando yo me visto, yo represento lo que hago. Honra, vestiduras de honra. Preparación para una nueva etapa. El cambio de vestidura refleja externamente lo que Yahweh ha producido internamente. El cambio de vestidura representa externamente lo que Yahweh ha hecho internamente. Por eso es importante primeramente empezar de adentro a cambiar esa condición que no me deja avanzar para que yo pueda ser renovado y cambiar ¿qué? Mis vestiduras. Y esto significa de que yo reafirme mi identidad, de que yo pueda tener una muy buena condición ante el Eterno. Entonces miramos el proceso que Jacob tenía que hacer en medio del pueblo. La pregunta es, ¿será esto de un día para otro o toma tiempo? Esto depende de la decisión de cada uno. Por eso 3 palabras dice, levántate, sube y mora. Levántate, sube y mora. Es decir, que si hoy entendemos, el levantarnos va a comenzar a dar acciones. El acercarnos a Yahweh va a ser de forma correcta. Y el habitar en su presencia o el lugar donde estamos va a ser de forma correcta. Y es aquí donde Jacob le dice en el versículo 3, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Yahweh, que me respondió en el día de mi angustia, y estuvo conmigo en el camino por donde anduve. Después de este proceso, vemos que Jacob le da instrucciones al pueblo, así como Yahweh le había dicho a él. Y el pueblo dice que entregó sus dioses ajenos, y comenzaron también a cambiar sus vestiduras. Vestiduras que estaban también, por todo lo que habían caminado juntos, desgastadas, sucias, manchadas, pero tenían que ser renovadas y ser cambiadas. Hoy nos enseñaban también algo muy importante. Estas vestiduras, claro, por las circunstancias de todo lo que el Padre nos permite vivir en medio de las guerras, no se ensucian del pecado, pero sí de lo que se mueve en la guerra. Pero cuando el Padre llama a esa limpieza, son renovadas, son limpias, y se va para otra guerra. No se va en la misma condición. Entonces, notemos de que es muy importante que esta instrucción, como Jacob la recibió, hoy también el pueblo de Israel en las naciones la recibe. Por eso, cuando dice, levantemos y subamos a Betel, ya entendemos de que tomemos decisiones y acerquémonos a Yahweh, porque ahí le voy a hacer un altar al Elohim que me respondió en el día de mi angustia. Y esta angustia nos ayuda a comprender de que es el tiempo de aflicción, el tiempo de angustia, el tiempo de tribulación. Pero la palabra día no solo representa 24 horas como nos han acostumbrado. Puede representar una temporada, una etapa,
un periodo completo, haciendo referencia a un tiempo. Por eso Jacob resume 20 años diciendo, el día de mi angustia. ¿Y cuántas angustias vivió Jacob? La primera fue cuando tuvo que huir ¿de quién? De su hermano. Dice que, bueno, se conoce como la suplantación o el engaño para recibir la bendición. Y en ese momento, ¿qué pasa con Jacob? Pierde su hogar, pierde a su padre, pierde a su madre, pierde a su hermano y sale completamente solo. Ahora, la segunda, vemos, pues las enumeré, pero notemos de que también otra angustia de que Jacob vivió. Dice que se va al desierto y tiene que dormir usando una piedra como almohada. Pero más allá de esa representación literal hay algo más profundo. Pero nos enseña de que estuvo en el desierto sin ningún tipo de riqueza, sin ningún tipo de protección, sin un lugar donde habitar. Solamente tenía la bendición que había recibido por parte de su padre. Solo tenía las palabras declaradas, pero no tenía más. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo el padre, aún en medio de esa nada, obra y comienza a hacer en el alma de Jacob el proceso que él necesitaba para ver esa promesa cumplida. Vemos también de que trabajó 20 años con Labán y fue engañado en repetidas ocasiones, así como lo hizo con su hermano Esaú. Trabajó 7 años. Dice que trabajó 7 años más y terminó con 6 años más de labor. Y en medio de todo este trabajo sufrió injusticias, cambios de salario, explotación. Pero notemos de que aquí fue formado su carácter en medio de todos los acontecimientos. Y notemos de que cuando él regresa, también tenía que volver a verse con Esaú. Y él venía con ¿cuántos hombres? Con 400. Y ahí es donde él cree que iba a morir. Otra angustia para su alma. Aún en medio de eso, el padre, ¿qué hizo? Lo guardó. Y dice que después tuvo que ir al Peniel, lo cual representaba una lucha. Tenía que morir a sí mismo, hasta el punto en el que ya no peleó con el hombre, sino que peleó consigo mismo. Y ahí es donde fue quebrantada su autosuficiencia, fue quebrantado su humanidad. Pero era necesario seguir viviendo procesos y formaciones para que verdaderamente lo que ocurrió en el Peniel fuera confirmado en su vida y comenzara a hacer verdaderamente el cumplimiento de la promesa que vendría a ser el mismo pueblo que él ya había empezado a formar. Entonces, también podemos notar de que en medio de él había algo que estaba sucediendo y es algo de lo cual nosotros también hemos vivido. El día de mi angustia. Cada siervo vivió el día de mi angustia. David vivió el día de mi angustia, porque dice el Salmo, en mi angustia invoqué a Yahweh y él me respondió. En mi aflicción. Y no solo fue también David, sino que también Jeremías habla de la angustia de Jacob. Y cada siervo, aún vemos a Yeshua, que también tuvo su día de angustia. Entonces, todos en algún momento vivimos una tribulación o una aflicción, pero es parte del proceso para formar el carácter que nos va a llevar a ver el cumplimiento de las promesas. Porque sin esto no podríamos verlas. En nuestra condición actual nunca va a ser suficiente para que el Padre nos entregue lo que Él anhela, pero sí quiere que siempre nos levantemos, nos acerquemos y aprendamos a morar, para que eso vaya agarrando forma. Entonces, hay dos condiciones que lo vemos también con la palabra Misrayim, que es Egipto, ¿cierto? Dice que esto tiene un significado y es limitación, opresión, estrechez. Y la palabra, cuando Jacob dice el día de mi angustia, es aquí la raíz Sará, donde esta palabra en la original es la que nos habla de lo que él vivió, pero de ahí deriva la palabra Egipto, Misrayim, que ahí es donde nosotros aprendemos que significa estrechez,
estar estrecho, estar limitado, estar oprimido. Esto nos habla de un confinamiento, de estar encerrado en un mismo círculo, lo que nos decían hoy, por no hacer lo contrario. Entonces, Yahweh lleva por un camino estrecho para conducir hacia una libertad verdadera. Por eso esa estrechez, por eso esa opresión, porque a veces Él lo permite para que haya una verdadera libertad. Porque a veces puede que usted creyó ser libre, pero todavía falta estar más en el camino estrecho. Hace falta más ese confinamiento para que haya una verdadera libertad. Entonces la angustia en todas las escrituras la podemos ver de que no solo fue Jacob, sino que todos o muchos siervos, por causa del propósito y las promesas de Yahweh, vivieron. Dice que al Dios que me respondió en el día de mi angustia y estuvo conmigo en el camino. Y eso es importante también lo que hoy aprendíamos. Recordar la primera aparición o cuando el Padre se reveló a nuestras almas. Si bien ahora de pronto no es como Jacob, pero si se te reveló Yeshua, el madero, o ha sido parte de lo que inicialmente hizo, no podemos olvidarlo, porque aquí como Jacob vivió el día de su angustia y declara, y estuvo conmigo en el camino, así nosotros debemos hacerlo. Que en el día de nuestra angustia o de lo que esté viviendo, sea una corta tribulación o un proceso de formación de carácter, podamos decir y recordar cuando el Padre por primera vez se nos reveló para que nuestra vida no volviera a ser la misma. Entonces notemos de que en el momento de todos los procesos que vivió, el Padre nunca le quitó las angustias. No se las quitó, sino que permitió que las viviera. ¿Con el propósito de qué? De que esto pudiera, en medio de él, fortalecer su carácter. De que él pudiera entender lo que ya le había hablado inicialmente. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Habló Yahweh en Génesis 28:15. Por eso, cuando leemos Génesis 35, dice que es mirar hacia atrás y reconocer que Yahweh le habló en el momento de mayor incertidumbre. El mayor momento de incertidumbre o de angustia. Pero también entendía de que aquel que le había hecho la promesa permaneció con él durante todo el camino. Por eso el altar que él iba a levantar no era simplemente un acto de adoración, sino un memorial de la fidelidad de Yahweh a lo largo de toda su peregrinación. Y esto nos enseña algo muy importante, que todavía Yahweh no se ha olvidado de nosotros, que lo que habló lo cumplirá. Y lo que estamos viviendo es parte del proceso de formación de carácter. Pero entonces también hay otro punto que nosotros tenemos que hacer, y es levantarnos. Levántate, sube y mora. Porque sin eso no podríamos ver esas promesas. Dice que emprendieron la marcha, pasaron por varias ciudades, pero nadie se atrevió a hacerles daño, pues tenían miedo de Yahweh. Y cuando emprendieron el viaje, un pavor enviado por Dios cayó sobre las ciudades que los rodeaban, de modo que no se atrevieron a perseguir a los hijos de Jacob. Y esto porque lo resalta el versículo 5. Recordemos de que ellos habían sacado a su hermana Dina de la casa de Siquem y habían hecho cautivos a muchos de los que vivían en Siquem. Se apoderaron de sus ovejas, de las vacas, de los asnos, de todos sus rebaños y posesiones, y llevaron todo a su padre. Pero éste le reprochó haber exterminado a la ciudad, porque ellos tomaron acción de ir por esos hombres, y dice que los circuncidaron, y en medio de la debilidad de los hombres de Siquem, pues ellos tomaron, ellos dieron muerte. Entonces Jacob, al ver que ellos habían regresado con
ovejas, con Dina, con todo este tipo de riquezas, sintió, pues temió, porque él dijo, ¿qué va a hacer de mí de los territorios cananeos? ¿Qué va a hacer de mí de los fereceos? Ya que estaban las ciudades vecinas en medio también del territorio de Siquem. Sin embargo, el terror de Yahweh sobrecogió a todas las ciudades en torno a Siquem, y no se levantaron para perseguir a los hijos de Jacob, pues quedaron turbados. Es decir, la expresión terror de Yahweh o la idea de que Dios infunde un pavor en los enemigos, también lo vemos en otros pasajes. Éxodo 23:27 dice, enviaré mi terror delante de ti, pero no está hablando simplemente de que iba a traer al pueblo un terror o un miedo o un pavor, sino que él iba a que los enemigos o adversarios que se levante no vieran al pueblo cuando iba de retorno o a cumplir lo que ya el Padre les había hablado. Es decir, los hizo invisibles ante los adversarios. Y podemos notar de que Jacob tenía miedo, claro. Si fue a un territorio donde hubo mucha muerte, ¿quién no va a tener miedo? Podríamos estar todos atemorizados, pero notemos de que el Padre es tan bueno que los guardó por la acción que ellos hicieron. A veces permite que aún puedan ver los ángeles que cuidan a su pueblo. Cuando Eliseo le abre los ojos a Jesse para que viera, y eso es muy real. Y ahí de manera ya de testimonio, una vez que salimos de trabajar a la 1 de la mañana, íbamos los tres caminando por Suacha donde vivíamos, y venía una moto así con dos señores, y uno de ellos nos vio y paró la moto y se bajó de la moto y se nos vino, se quitó el casco y se nos vino. Claramente era la 1 de la mañana, nos a robarnos. Y eso que llegó un momento donde él se paró así. Cada punto de lo que están hablando es algo de lo que hoy estamos estudiando, porque Jacob no había vuelto a Betel desde que hizo ese pacto o ese voto. Recordemos que él no tenía nada, y cuando él le dice al Eterno que de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti, porque eso era parte de lo que él había prometido al Eterno, vemos de que él prosperó mucho en medio de todo su recorrido de esos 20 años, prosperó mucho. Con Labán, aun cuando ellos llegaron a Siquem, dice que ya era un pueblo consolidado, porque pues su familia no venía sin alimento o venía como tal con algún tipo de escasez o dificultad en la salud, sino que ellos venían completos. Sin embargo, también notemos de que pasa lo de Dina, y esto recae no solo en Dina, sino también en Leví y en Simeón, que ellos pues tomaron acciones por su propio furor. Dice que ellos pues actuaron de una forma como violenta, exacto. Y esto llevó a cometer pues esa mortandad en Siquem. Mas sin embargo hubo una restitución para ellos. Ahora sí sigue grabando. Sí, Mas sin embargo hubo una restitución para ellos, porque Leví ya no tenía o cuando Jacob da la promesa al pueblo, a las 12 tribus, dice que Simeón y Leví eran armas de iniquidad. Y estas armas de iniquidad fue lo que ellos habían hecho a través del engaño, a través de ese tipo de acciones que tomaron contra Siquem. Pero cuando Moisés pregunta, bueno, ¿quién quiere acercarse a Yahweh? ¿Qué dice Leví? Nosotros vamos a tomar esa decisión, y es cuando se empieza a establecer el sacerdocio. Pasa lo mismo ahora con Jacob. Jacob vivió muchas circunstancias donde en sus propias decisiones es muy posible que uno lo vea como errores. Pero recordemos que estos hombres no tenían Hechos 2 en ellos. Entonces el Padre aún permitía cada situación para que pudieran ser formados en su carácter, porque lo que Yahweh habla, lo cumple, y en su tiempo lo va a cumplir. Mas nosotros ahora tenemos que tener más prudencia, porque si el Rúa de Yahweh habita en ti, las acciones del Rúa deben estar en ti. Entonces, de igual manera como pasó con ellos, también hoy el Padre nos dice, levántate, sube
y aprende a morar en mi presencia. Y en base al testimonio que nos daban, ese terror o eso que el Padre permite, que cuando su pueblo avance hacia una promesa, sea invisible a las acechanzas del adversario, porque es el que va peleando delante de nosotros, como hoy aprendíamos. Pero eso también depende de mi condición ante Él, porque si yo estoy en la obediencia, en la línea, voy a ser invisible ante las acechanzas del adversario y vamos a poder conquistar y tener esa victoria. Pero si yo no me levanto a tomar acciones, cambiar mi condición, a dejar y a soltar y a poder purificarme en los tiempos que Él me dice, no voy a poder ser invisible ante lo que se mueve fuera de lo que el Padre pues ya nos ha hablado. Entonces notemos de que la muerte de los hombres de Siquén a manos de Simeón y Leví, después de aquello que había sucedido, Jacob expresó su temor. Me habéis hecho odioso entre los habitantes de esta tierra. Siendo yo poco numeroso, se juntarán contra mí y me destruirán. El miedo que expresaba Jacob. Y era muy razonable. Pero también vemos una intervención de Yahweh sobre las ciudades vecinas. Este terror es Hitab. Interviene poniendo Hitat sobre las ciudades vecinas. Es decir, que ya la seguridad de Jacob no dependía de las armas, de lo físico, ni de su capacidad militar, sino de la acción de Yahweh. Dependía de Yahweh. Algo que nos podemos entender. Por eso dice la Escritura, que la lucha no es contra carne ni sangre. Ya no es una lucha de hombre a hombre. Es una lucha espiritual, de lo que influye sobre el alma que no está en santidad con la que está en santidad. De lo que pasa en la persona que no se purifica con la que está purificada. Es una lucha. Pero aquel que alcanza el acercarse a Dios correctamente, no pelea Él, pelea Yahweh. Pelea Él por nosotros. Entonces, notemos de que así pasó con el pueblo. Fue guardado de todas las acechanzas que podrían levantarse por esa acción que hicieron Simeón y Leví. Notemos en el versículo 6, dice que Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. La palabra luz aparece también como un contexto de un árbol. Esto es identificado como almendro, avellano, un árbol de madera dura. Es muy posible de que este lugar tuviera este nombre porque estaba muy rodeado de árboles. Dice en Génesis 30:37, Jacob utiliza ramas de luz, es decir, de árboles de almendro avellano, junto con otras especies. Pero notemos también de que se pensaba que esta ciudad recibía el nombre porque en la región abundaban esos árboles. Antes de que Jacob llegara, Luz era una ciudad cananea. Es decir, todavía estaba la promesa sobre esa tierra, pero seguía siendo partícipe de las obras de los cananeos. Y ellos estaban organizados en ciudades de forma que habían reyes, que había murallas, templos, sistemas comerciales y aún cultos religiosos. Pero estas ciudades eran pequeñas comparadas con los grandes imperios, pero estratégicamente eran muy importantes. Y la identificación donde se sitúa Luz actualmente en el poblado de Beitig, dice que es una región montañosa central de la antigua Canaán, al norte de Jerusalén. La ubicación era estratégica porque conectaba rutas comerciales que atravesaban el territorio de norte a sur. Y hay evidencias arqueológicas que nos enseñan restos de murallas, viviendas, cerámicas y fortificaciones durante todo el periodo histórico. Y aunque la arqueología no puede demostrar que Jacob estuvo allí, sí confirma que en esa época existía una ciudad importante en ese lugar, con lo que nos enseña la palabra Luz. Ahora, ¿por qué Jacob cambia el nombre? Si ese lugar era reconocido como Luz, mas ahora él le dice Betel. Y esto significa que no toda la población cambiara inmediatamente el nombre de la ciudad. Probablemente los habitantes
continuaron llamando la luz durante algún tiempo. Jacob y su familia comenzaron a llamarla Betel. ¿Debido a qué? A la revelación que ellos recibieron. Como por ejemplo, nosotros decimos que vamos a ir a la Nueva Jerusalén, pero no precisamente toda la población tiene que decir que ese lugar se llama la Nueva Jerusalén. Asimismo vemos en la vida de Jacob, en medio de ese territorio, no toda la población le llamaba Betel, pero el pueblo de Israel decía que era Betel por causa de la revelación que se le había sido entregado. Y esto nos enseña un contraste, que hay un simbolismo en el cambio del nombre. Luz representa una ciudad cananea, una cultura pagana, un lugar común antes de la revelación. Betel representa el encuentro con Yahweh, donde inicialmente se hizo el voto, pero llega después de todos los sucesos, nuevamente el lugar a presentar un altar. Después de eso vemos también que Betel representa el pacto porque sería la afirmación de la promesa, la adoración y también la transformación del significado del lugar. El terreno físico no cambió, por eso vemos de que no es la tierra, o sea, el terreno físico no cambió, pero sí cambió espiritualmente el significado tras lo que Yahweh le habló a Jacob, porque ahí van a acontecer grandes cosas. Entonces, notemos de que llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, y todo el pueblo que con él estaba. Y ahí edificó un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Yahweh cuando huía de su hermano. Entonces notemos de que hay algo como pendiente, ¿cierto? En medio de este texto, porque nos recuerda cuando huía de su hermano. Está bien. Ya en ese momento Esaú y Jacob estaban a cuentas, porque ya se habían reencontrado. Pero notemos que resalta algo, cuando huías de tu hermano, y era lo que ahorita recordábamos, que no es simplemente que huyó de su hermano, sino que es que Jacob ahí hizo un voto. Y a Yahweh no se le olvida los votos que uno hace. Por eso muchas veces acontecen muchas circunstancias en medio de nuestro caminar en la fe. Tropiezos, victorias, desalientos. Levántense, avanzamos, pero también ha sido por causa de lo que nosotros hemos hablado. Mas sin embargo, el Padre lo que habla lo cumple cuando estamos en obediencia, cuando estamos obedeciendo sus mandamientos. Pero no por eso Él va a estancar las bendiciones que tiene. Pero sí vamos a ser formados para seguir avanzando y que nuestra condición vaya de avance, ¿sí? Entonces, de pronto no se hizo el voto del diezmo, pero algo le prometiste a Yahweh, algo le dijiste que harías. Te serviré con todo mi amor si me haces o me cumples esto. Le pides señales o le dices y le declaras. Y inmediatamente después de tu oración se te olvida lo que has dicho o no actúas en base a lo que has hablado. Y eso será recordado por Yahweh para que podamos siempre, como aquí lo hizo Jacob, ponernos a cuentas y volver a ese lugar donde nosotros lo hicimos. Porque eso solo se da cuando hay una revelación. El hombre que habla y declara voto es porque se ha encontrado con Yahweh. Porque muchas veces vemos personas que declaran y oran y dicen muchas palabras, pero son palabras al aire, porque no hay una revelación directa de Yahweh con esa persona. Mas cuando Yahweh se revela, muchas veces hay declaraciones, hay votos, como lo hizo Jacob. Entonces, ¿por qué Yahweh le ordena construir un altar? Porque Jacob había hecho un voto en Betel años antes. Y dice en Génesis 28, 20 al 22, si Dios está conmigo y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Dios. Y dice, y esta piedra será casa de Yahweh. Y Dios había cumplido. Lo protegió, lo prosperó y lo hizo regresar. ¿Pero qué hizo Jacob? No cumplió su voto. Mas vemos la misericordia
de que aún el Padre le permite nuevamente levantarse, subir y acercarse a su presencia para que pueda morar y restituir lo que no se había hecho en un principio. Versículo 8 nos habla de que murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada debajo de Betel, bajo la encina, y llamó su nombre Alon Bakut, encina del llanto. Nos habla de un suceso de una persona que no fue nombrada anteriormente en la vida de Jacob, Débora, la nodriza de Rebeca. Era una mujer que cuidaba, que criaba, acompañaba a los pequeños durante sus primeros años. Es decir, que podía ser un miembro muy cercano de la familia. Y dar ese nombre al lugar indica que para ellos fue un dolor profundo, ya que ella no era vista como una simple sirvienta o alguien que cuidaba, sino como una integrante importante de la familia. Pero notemos de que por qué aparece aquí no antes. Muchos intérpretes creen que se incluye este dato para demostrar que mientras Jacob renovaba el pacto con Yahweh, también estaba cerrando una etapa de su vida. Con su muerte termina una generación, pero esto era un vínculo muy importante que ya se estaba cerrando. Entonces, cuando Jacob llega a Betel, dice que Yahweh se manifestó. No dice que Jacob entró o tuvo una iniciativa propia, sino que fue el mismo Padre quien se mostró, que era lo que estábamos hablando ahorita. Y esto ocurre cuando el Padre va a dar cumplimiento de su promesa o va a hablar algo específico para que pueda haber un cambio y se tomen acciones. También nos enseña este versículo que venía de Padán Aram, ¿cierto? Entonces, Padán Aram dice no precisamente que Jacob venía en ese momento de Padán Aram, porque él estaba en Siquem, pero nos habla de puntos muy específicos recordándole sucesos de su vida. Jacob en ese momento estaba en Siquem, pero entonces dice de Padán Aram. Esto puede parecer extraño, porque Jacob ya llevaba tiempo de regreso. Pero la expresión no se refiere únicamente al instante del viaje, sino al periodo completo del regreso, a todo el proceso. No habla simplemente del instante del viaje, sino de todo el proceso completo. Ese versículo es del 9, estoy en el 9 ya. Entonces le habla de Padán Aram, no específicamente porque Jacob estaba ahí, sino que le estaba recordando todo el proceso y su viaje para regresar a Betel. Y es ahí donde lo bendice. Pero notemos de que esta bendición tiene una profundidad y es confirmar una promesa. Es dar la bendición de poder ser fructífero, de poder ser fecundo, de afirmar una autoridad en medio de su vida. Y esta bendición solo venía declarada por Yahweh. Por eso puede dar el fruto por la cual fue declarada. Y notemos de que el Padre nuevamente se muestra a su vida, teniendo en cuenta de que cuando él llegó a Padán Aram, él venía solo, era fugitivo, no poseía tierras ni descendencia. Pero ya en Génesis, en este capítulo, regresa a una tierra donde había establecido una promesa. Tiene una familia, Yahweh lo ha protegido. Entran en un proceso de purificación. Y es aquí donde él le dice, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Tu nombre es Jacob. Comienza recordándole quién ha sido, lo que ha sido y lo que ha hecho.
La palabra Jacob está relacionada con talón y recibió ese nombre porque nació sujetando el talón de Esaú. Está relacionada con seguir por detrás, por suplantar, por tomar el lugar del otro. Jacob. Aún vemos a Esaú haciendo un juego de palabras. ¿No se llama con razón Jacob? Pues me ha suplantado 2 veces. Aunque el nombre no significa necesariamente engañador, sí quedó asociado a episodios de astucia y suplantación. Quedó asociado a tiempos de astucia y suplantación. Por eso le dice, ya no será llamado. Está declarando Yahweh un cambio de identidad. No está negando el pasado de Jacob, sino está estableciendo una nueva forma o afirmando una identidad en él. Y es cuando le dice, tu nombre será Israel. Y este nombre ha sido interpretado de varias maneras, debido a su riqueza lingüística. Pero notemos de que uno de ellos le habla el Padre en Génesis 32, 28. Porque has luchado con Yahweh y con los hombres, y has prevalecido. Es decir, tu nombre, o lo que significa que yo te llame Israel, es luchar, perseverar, esforzarte. Por eso muchos entienden Israel como el que lucha con Yahweh, o el que persevera con Yahweh. Pero notemos de que hace referencia a que ha prevalecido, a que se ha esforzado. Entonces, ¿por qué Yahweh cambia los nombres? ¿Por qué Yahweh cambia los nombres? Y notemos de que siempre que hay un cambio es porque va a empezar una nueva etapa para el cumplimiento de sus promesas. Lo podemos ver desde Abraham, cuando le da el nombre de Abraham, cuando tenemos también el cambio en Sarai, que le da el nombre de Sara. Y ahora podemos ver a Jacob, que le da el nombre de Israel. Esto quiere decir que va a reflejar un propósito en esa persona. Va a ser el cumplimiento de un propósito en esta persona. Pero si ya esto ocurrió en Génesis 32, porque él fue el Peniel, ¿por qué le habla nuevamente de un cambio? ¿O por qué le confirma? Porque en Peniel dice que el cambio ocurre después de la lucha con el mensajero de Yahweh. Pero aquí en el contexto es distinto. Jacob ha obedecido el llamado, ha quitado los ídolos, ha regresado al lugar del pacto y ha empezado a edificar altar. Esto nos enseña de que su nombre da inicio a una renovación y al cumplimiento de promesas que se habían hablado a los patriarcas. Lo mismo que le habló a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Y notemos de que esto le iba a dar una autoridad y un propósito, porque al declarar Israel no solo identifica a Jacob, sino que establece la identidad del pueblo que descenderá de él. Por eso todo lo que sucede en medio del propósito de nuestras almas no es solo por nosotros, sino es porque se va a establecer una identidad de todo lo que acontezca en medio de lo que hagamos para un pueblo. Esto nos enseña que expresa el carácter y la vocación de una persona. Tu nombre no es Jacob, pero Israel será tu nombre. Yahweh no borra la historia de Jacob, la redime y renueva el pacto que había hablado con él. Por eso, Jacob seguirá siendo llamado Jacob en algunos pasajes posteriores. Pero esto es para referirse a su condición antes de ser renovado, a la condición de lo que no pudo cumplir o de lo que fue formado en medio del proceso. En cambio, Israel destaca su papel como ya un patriarca del pueblo con un pacto confirmado. Es decir, que el cambio de nombre recuerda que la obra de Yahweh transforma a una persona sin cambiar su pasado, pero dándole una nueva identidad, formando un verdadero propósito en él. Y también le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplica una nación
y a una congregación de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Pero notemos de que ya anteriormente el Padre lo había bendecido, pero aquí cuando ya él obedece, en este capítulo 35 hay una bendición para un pueblo, porque ya su nombre no sería Jacob, y se le presenta el Shaddai, haciendo referencia a que es el Yahweh que tiene poder para hacer posible lo humanamente imposible. Como bien hemos aprendido, el Shaddai en medio de las vidas, que cambia situaciones de salud, que cambia situaciones financieras, pero también el Shaddai que cambia todo lo que es un propósito en medio de un alma que va a ser establecida para un propósito y para un pueblo. El Shaddai, Él es el que tiene el poder de no cambiar tu pasado, pero sí reafirmar tu identidad, de poder hacer un propósito más firme y más claro contigo. El Shaddai, como nos enseñaba nuestra amada pastora, el Shaddai, que hace lo posible, lo que humanamente imposible lo hace posible, en la salud, en las finanzas, en las familias, en todas las áreas, siempre y cuando esté un propósito por medio de la palabra del Eterno. Y para ir terminando, dice que sé fecundo. Cuando nos habla de ser fecundo, nos enseña que es dar fruto, producir. No se limita a tener hijos. Es más allá, es abundancia, es prosperidad dentro del propósito de Yahweh. Multiplícate, es aumentar, es crecer. El ser fecundo y multiplicarse es un mandato dado a la humanidad en Génesis 1:28 y también para Noé después del diluvio. Y aquí se aplica lo que el Padre había hablado porque se sigue cumpliendo. Y notemos que no le dice simplemente el presente, sino le habla del futuro. Sé fecundo, multiplícate para una nación y una congregación de naciones. Es decir, para un pueblo, para una nación, pero no cualquier pueblo. Es un pueblo que con el pasar del tiempo hubieron mandatos para ser un pueblo en orden, un pueblo ordenado. Mas para aquellos dispersos vendrían a ser reunidos. Por eso una congregación de naciones tiene un cumplimiento inmediato en las tribus de Israel, pero también para las descendencias que empezaron a venir después de ese tiempo. Reyes saldrán de tus lomos. Los lomos representan la capacidad de generar y también la descendencia. No habla de reyes extranjeros, sino de una línea real que procede de Jacob. Una línea real que procede de Jacob. Y más adelante surgen entre otros David, y también podemos ver a nuestro Yeshua coronado en gloria y majestad de reyes. Entonces, aquí podemos entender de que se revela su identidad. Yo soy el Shaddai. Sé fecundo y multiplícate, para que en el futuro puedas tener una nación, y una congregación de naciones procederán de ti. Saldrán reyes de tus lomos. Y esta promesa está declarada en quien antes tenga la capacidad de Jacob, pero pasa a ser cambiado. Nos refleja la identidad que procede de las promesas. Después viene el mandato de ser fecundo y multiplicarse, pero nos enseña también el carácter y la fidelidad. Génesis 35:12. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, y la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré. Génesis 35:13. Y se fue Yahweh del lugar donde había hablado con él, es decir, el lugar de encuentro, para que hubiera una transformación y después llegara el momento de caminar por emuná y por obediencia. Y fue donde Jacob hizo una señal, en el lugar donde había hablado con Yahweh, una columna de piedra,
derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Y notemos de que estas columnas de piedra, antes de la ley declarada por Moisés, por el padre a Moisés, las columnas podían servir como recordatorios de un encuentro con Yahweh. Pero cuando los cananeos las asociaron con cultos de idolatrías, en Deuteronomio 16:22, ya se prohíbe el uso con este propósito. Y nos habla de libación. Es decir, él tenía que presentar una ofrenda líquida. Normalmente era de vino, pero tenía que derramarla completamente delante de Yahweh. Es decir, esta ofrenda es derramarse completamente delante de Yahweh. Entrega, alegría, consagración, reconocimiento de que ya mi vida no me pertenece, sino le pertenece a Yahweh. Nada se recuperaba de esa ofrenda, no se quedaba nada a medias, todo era entregado. Por eso notemos que en Génesis 35:15, Yahweh le da la autoridad, por lo cual, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Betel, porque allí había hablado Yahweh con él. Entonces, esta enseñanza es parte de lo que el Padre ha venido instruyéndonos en la vida de Jacob, pero también podemos aprender para nuestra propia vida, ya que Yahweh nos está llamando, levántate, sube y mora. Pero también hay una condición: deja todo lo ajeno, lo que influye, pero no viene de Yahweh, purificación y renovar las vestiduras. Que el Padre... No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de